Buenas, abogado José Cabrera. Somos el grupo 3 de Historia y Filosofía del Derecho y a continuación vamos a presentar nuestro debate cuyo tema es la Revolución Americana y el Derecho Indiano. A través de él también tomaremos los temas que serían la colonización, el derecho indiano, elementos fundamentales del derecho indiano, las fuentes del derecho indiano y etapas del derecho indiano. El derecho indiano. El derecho indiano es aquel derecho que rigió en las Indias Occidentales durante el periodo de dominación de la corona española. Podemos dar para este dos tipos de conceptos, uno estricto y un concepto amplio de las personas. En el concepto estricto nos referimos a él como las leyes de Indias o derecho especial de Indias, refiriéndonos a un conjunto de leyes y disposiciones, las cuales eran promulgadas por los reyes y por otras autoridades subordinadas hacia ellos. El derecho indiano en sentido amplio incluye al derecho castellano, la costumbre indígena, las bullas pontificias, las capitulaciones entre la corona y los descubridores y colonos y la costumbre criolla. A continuación, la compañera Yesenia Santana nos empezará explicando su tema. Hola, muy buenas noches a todos, un gusto saludarles. Yo les voy a hablar sobre la colonización. Entonces, comencemos desde el principio sobre la expedición de Colón. Colón llegó el 12 de octubre de 1492 a las Antillas. El 5 de diciembre de 1492, Colón llegó a Haití y República Dominicana. Ya estableció allí la primera colonia europea. ¿Qué quiere decir esto? Que es un conjunto de personas que proceden de un territorio y se establecen en otro, que se llama en Abya Yala, que es un término que ellos mismos lo denominan. Ya. Después de la llegada de Colón a las islas del Caribe, dio el paso a que en diversos viajes que hicieron, los españoles fueron estableciendo pequeñas colonias, primero en el archipiélago de las Antillas, después en la tierra firme. Esto quiere decir que fue en el continente americano. Ya. La justificación del derecho en la colonización del continente americano fueron otorgadas por ellos mismos de los reyes de España. Esto quiere decir que ellos tenían un requerimiento, o sea, un documento a los cuales le decían a los nativos de que si ellos no obedecían sus leyes, iban a ser castigados violentamente y mandados a la esclavitud. Ya. Después de mucho tiempo, la concepción predominante de España y Europa de los indios de América, como infantiles o incapaces, la Escuela de Salamanca les reconoció sus derechos, como el de la igualdad o el de la libertad, y en consecuencia también el derecho a la propiedad de sus tierras o el de rechazar las conversiones por la fuerza. Esto quiere decir que, como ya lo había mencionado, eh, como los reyes no le daban la autoridad de tener sus tierras, no tenían derechos ni nada, entonces vino el predominante de España y Europa y entonces le dieron sus derechos para que ellos puedan obtener sus derechos y sus tierras y así poco a poco tener sus cosas. La intervención europea en América Central, como algunos ya han escuchado, trajo diferentes enfermedades y una de las más mortales fue la viruela, que fue la que causó muchas muertes y entre otras enfermedades, pero un poco más secundarias. Entonces esto se dio a raíz de la conquista europea y sobre la conquista de América. Y por último, tenemos que la colonización española, desde un punto de vista cultural, se expandió, se estableció a través del proceso de mestizaje con los indígenas americanos, que son los mestizos, y con la población esclava traída de África, que son los mulatos. El mestizaje, en efecto, no impidió que la sociedad tuviera una estructura claramente colonial y racial con la población blanca en las cúspides sociales. Ese es mi punto de vista. Gracias por su aporte, compañera Yesenia. Compañera Mireya, por favor, ¿qué tiene usted que opinar respecto a esto? La colonización del continente americano fue un proceso histórico, ya que se apropiaron de algunos territorios recién descubiertos por Cristóbal Colón en el año 1492. Algunos países mostraron mucho interés por el reparto de dichas tierras que habían sido recién descubiertas en el nuevo continente. Entre ellos está el Imperio Español y Portugués, también el británico, el Reino de Francia. También hubo iniciativas
Bueno, continuando con el debate, la compañera Mariana nos dará una explicación sobre el tema que ya empezó el compañero Rolando. Adelante, compañera Mariana. Muchas gracias por la palabra. A mí me gustaría argumentar el criterio de mi compañero Rolando acerca del derecho indiano, pero esta vez desde el punto de vista indígena, ¿no? Comprendo que el derecho indiano se ejerció posterior a la época de la colonización y que básicamente fueron normas impuestas a las Indias, es decir, a América. Estas normas fueron redactadas por juristas de España. Se dice que la legislación del derecho indiano, en la legislación del derecho indiano se le reconocen los derechos que tenían nuestros aborígenes indígenas y que esta legislación procuraba disminuir el abuso al cual ellos estaban siendo sometidos en esas épocas. Sin embargo, incapaces relativos y los tuvieron bajo estricta tutela española, porque a ellos se los consideraba seres de poca capacidad. Bueno, se habla también de criterios, ciertos privilegios que ellos tuvieron, la gente de nuestros pueblos, y uno de ellos fue otorgarles la presunción de libertad. Se decía que ellos eran libres por ser vasallos, es decir, ellos eran libres, pero tenían que estar al servicio del rey de manera obligada porque era causal de esclavitud quienes se opusieran a la autoridad del rey. Otra cuestión también fue el tema de la religión. Se dice que el derecho indiano es un derecho estrictamente evangelizador, porque la fin a través de la evangelización a los indígenas. La corona española se encargó de abolir las creencias de nuestros indígenas toda creencia que fuera contradictoria con las costumbres cristianas que ellos tenían. Entonces, con el pasar del tiempo, por supuesto que han surgido nuevas leyes. Por ejemplo, para el año 1545 se establece que por ninguna causa los indios se vuelvan esclavos y que ellos deben ser tratados como vasallos de la corona de la Castilla. Pero esto no fue impedimento para que los caciques continuaran con estas prácticas a pesar de que estas eran ilegales. Esto para mí es otra cara de lo que se vivió en aquellas épocas con la aplicación del derecho indiano. Gracias. Muchísimas gracias. Para cualquiera de los tres, podríamos decir que en el sentido restringido, el derecho indiano fue simplemente una esclavitud y una imponencia total de la corona a las demás regiones del mundo. ¿O qué pueden decir ustedes respecto a eso? Bueno, yo creo que para aquellas épocas es como si alguien viniera desde fuera a imponerte nuevas reglas del juego en un territorio que te pertenecía. Esto es lo que les pasó a nuestros indígenas al recibir a los españoles, a los colonizadores en sus territorios. Fueron muchas veces, o sea, fueron despojados de sus riquezas. Las personas que tenían altos mandos ya no los tenían porque ahora le pertenecía al rey. La gente que tenía sus cosas ahora se convirtieron en vasallos, en esclavos, porque dicen que en el derecho indiano se le otorgaron derechos a los indígenas, pero derechos que estaban, digamos, manipulados para favorecer a los españoles. Entonces yo creo que desde el punto de vista de los indígenas, por supuesto que no fue favorable para ellos. Con el pasar del tiempo sí que se fueron modificando las leyes para que estos tuvieran un poquito más de libertad y etcétera, pero yo creo que en un inicio sí fue un poco complicado el tema para nuestros indígenas sobre todo. Listo, compañero, muchas gracias. Compañero Rolando, usted habló sobre el sentido amplio del derecho indiano. La compañera Mariana nos acaba más o menos de explicar ahí lo que viene a ser el sentido restringido, sobre la esclavitud y cómo los indígenas lo pasaron mal durante la colonización. Ahora usted me hablaba sobre el sentido amplio. ¿Qué es lo bueno que podemos rescatar de este? Es que en un sentido amplio es que al tiempo que estamos ahorita, para muchos sí nos ayudó o nos ayuda a entender mejor las leyes, de que todo tenga un sentido ahorita. Entonces, para el sentido amplio es que abarcó mucho a partir de la edad colonial a la edad moderna. Listo, entonces podríamos decir que gracias a esto nosotros nos seguimos básicamente ahí con las normas y tradiciones que se seguían antes nuestros antepasados, los indígenas. Diríamos que esto fue un cambio, bueno, beneficioso a futuro, ¿verdad? Claro, compañero, eso, y como decía, pues empezamos el nuevo mundo, como yo siempre decía, empezamos el nuevo mundo de que todo tenga su sentido. Listo, compañero, muchísimas gracias por su aporte. Compañera Victoria, ¿algo que usted desea aportar? Sí, compañero. El compañero Rolando en su aporte dijo que incluía las leyes también castellanas y también un poco las indígenas. Y sí, efectivamente, el derecho indiano buscó una relación, no buscó inclinarse hacia un lado de la balanza, sino buscó integrar una relación entre el derecho castellano, el derecho, un poco de lo que era, ya venía a formarse el derecho indiano, y también con el derecho indígena. Así que no hubo, sí, en inicio hubo un poco de injusticia porque las leyes inclinaban un poco a favor de las leyes españolas y al indígena muy poco, pero sin embargo sí trataron de mantener ciertas costumbres de ellos. Claro que las costumbres del cristianismo sí no las
no, o sea, no daban su brazo a torcer porque nosotros teníamos unas costumbres totalmente diferentes en cuanto a religiones, creíamos en dioses y se ofrecían rituales y sacrificios. Entonces el cristianismo vino a prohibir todo eso porque estaba totalmente mal visto para la religión de los españoles. Claro, podríamos decir que entonces en esos tiempos los españoles, su mayor imponencia era establecer ahí su religión, ¿verdad? Y obviamente también que todo se regía a un solo rey y no a diferentes jefes de tribu, como podríamos decir que en este caso se daba acá en esos tiempos. Listo, compañero Victoria, muchísimas gracias. Continuamos aquí con el tema elementos fundamentales del derecho indiano, para los cuales el compañero Ariel y la compañera Anabela tienen ahí el pase de la palabra. No sé cuál de los dos quisiera intervenir primero para poder ahí tratar el tema. Adelante, por favor. Gracias, compañero. Tenemos lo que es 3 elementos fundamentales que constituyen lo que es el derecho indiano. Primero tenemos el derecho indiano, el derecho castellano y el derecho indígena. El derecho indiano, también llamado derecho municipal, producido en las Indias o para las Indias, también es el primer derecho propiamente americano. En el derecho castellano, que es supletorio del derecho indiano, propiamente tal o municipal, y que se aplica de acuerdo con el orden de prelación establecido por las leyes del Toro de 1505, producidas en la recopilación de leyes de Castilla o de la nueva recopilación de 1567. Dentro del derecho común tenemos también lo que es el derecho propio y la posición del derecho común de América al derecho castellano. Esto significa que el derecho castellano se aplica siempre que no haya derecho propio sobre una materia, es decir, el derecho específico de Indias. Y por último, el derecho indígena permite su uso siempre que no vaya contra el derecho natural, la religión católica, ni atente contra los derechos de la corona. Los derechos indígenas son considerados en general como derechos personales. Esto es aplicable solamente a quienes tienen la condición de aborígenes, es decir, de miembros de un grupo que a este derecho pertenece. Ese sería mi aporte. Muchísimas gracias por su aporte, compañera Anabela. Compañero Ariel, por favor, algo que usted tenga que decir respecto al tema. Sí, buenas. Yo quisiera aportar un poco a lo que dijo la compañera, ya que el derecho castellano, además de ser supletorio, también era subsidiario. A esto nos estamos refiriendo a que esto reforzaba y complementaba el derecho indiano. Y también el derecho indígena, a que le prohibía estar en desacuerdo con la religión católica, con los derechos de la corona española, también les permitía tener instituciones enteramente indígenas, como lo sería la cacicazgo, la yanacone, la mita y también la minga. Y además contaban con el derecho de aguas, que es más que nada una materia particular que se interesaban en la aplicación de la misma. Compañero Ariel, muchísimas gracias por su aporte. ¿Algo más que tenga usted que aportar, compañera Anabela? No, el tema no es como tan extenso en qué hablar, pero creo que la opinión del compañero y mi opinión sería clara de los 3 elementos que conforman el derecho indiano. Listo, por último, entonces pasamos al último tema a tratar, que sería fuentes del derecho indiano y etapas del derecho indiano. Como fuentes del derecho indiano, tenemos que constituir la fuente del derecho indiano, las leyes dictadas especialmente para las Indias, ya sea en la península o bien en las propias Indias. Tenemos también las costumbres desarrolladas en los municipios de españoles en Indias o costumbres criollas. Las costumbres indígenas que no fueran en contra de la religión católica o de las leyes castellanas o indianas. También la novísima recopilación de 1805, la nueva recopilación de 1567, las leyes de Toro de 1505, el ordenamiento de Alcalá de 1348 y por último las 7 partidas. En las etapas del derecho indiano tenemos, la primera etapa corresponde a 1492 hasta 1499, en la cual el gobierno fue exclusivo de Cristóbal Colón, con base en lo dispuesto por las capitulaciones de Santa Fe. De 1499 a 1511. En este periodo se produjo la reorganización jurisdiccional, económica y social de las Indias, cada vez con mayor intervención de los particulares en la conquista y población de los territorios, aunado a la creación de dispositivos de control indianos y dependientes de la corona. Como tercera etapa tenemos de 1511 a 1568. En este periodo fue en el que surgieron las críticas contra el régimen de encomiendas, destacando a 2 personajes, Fray Antón de Montesinos y Bartolomé de las Casas, la polémica de los títulos y las teorías sobre la guerra justa. Se redactaron el requerimiento y las leyes nuevas. Como cuarto periodo tenemos de 1568 a 1680, donde se produjeron los principales intentos recopiladores del derecho indiano que culminaron con la recopilación de las leyes de los reinos de de las Indias, en busca de una corrección del caos legislativo y la abundancia de normas, así como una reordenación en la elección de los funcionarios indianos. Y por último periodo tenemos el siglo XVIII, donde hubo una serie de reformas estructurales en los ámbitos político, económico, militar, hacendario y educativo, en pos del mayor rendimiento de los territorios americanos. Bueno, podríamos decir que hemos tratado todos nuestros temas en el debate, todos hemos aportado nuestra opinión, todos hemos dado ahí nuestro aporte. Lastimosamente por motivos de causa mayor, de fuerza mayor, 2 compañeras, una ya tuvo que retirarse y una compañera no pudo asistir. Esperemos que el tema esté redactado de una forma clara, que se haya explicado de una forma clara, concisa y precisa, y con esto damos por culminado nuestro debate. Se les agradece a los presentes aquí por haber participado en el mismo y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias, compañero.